En síntesis, el tiempo se acabó, los 30 días, y solamente firmamos 132 diputados federales la necesidad de promover la controversia constitucional, es decir, diputados del PT, de Convergencia, del PRD, una parte del PRI, sobre todo los del sector campesino, la CNC, pero no se completó la cantidad de 251 diputados. Entonces, de acuerdo a la Constitución y a las leyes derivadas de ella, pues ahí se queda todo, ya no hay posibilidad de promover la controversia constitucional. Entre comillas, ahorita les explico por qué. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ya no hubo chance, pues pasemos a otra cosa, en ese tema. Bueno, posteriormente, ustedes recordarán que en diciembre, la juez primera de distrito emitió una sentencia en la cual no ampara al ESME y ordena que se sobresea el caso, es decir, que se archive, no lo ampara y se sobresea el caso. Entonces, ante esa sentencia de la juez, el Sindicato Mexicano de Electricistas promueve una revisión. De acuerdo a la ley, si un juzgado como este, un tribunal, emite una sentencia desfavorable al ESME, el ESME puede recurrir a lo que se llama una revisión, pide que se revise esa sentencia que a juicio del ESME estuvo mal hecha, y fundamenta sus casos, ¿no? Bueno, ante eso, observen bien, porque este es un detalle muy importante y súper importante. De acuerdo a la ley, en un juicio como este, si una de las partes promueve una revisión a una sentencia de la juez, la parte contraria, es decir, el gobierno federal, puede promover lo que se llama una revisión adhesiva. Es decir, si yo promuevo una revisión, la parte contraria se adhiere a mi revisión, pero para argumentar en contra de la revisión que uno está promoviendo. Es un derecho que tienen las dos partes. Entonces, la jornada, creo que fue el 22 de enero, 22 o 25 de enero, saca una nota, uno de los periodistas, y esa nota dice: la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME. Y ya en el cuerpo de la nota dice: la Cámara de Diputados promovió una revisión adhesiva solidarizándose con el Sindicato Mexicano de Electricistas en la defensa de su promoción, ¿no? Entonces, eso fue muy grave, porque las personas que no conocen que somos la mayoría, ¿no?, de derecho, o sea, la inmensa mayoría, pues entonces si uno ve, sobre todo en La Jornada, que es un periódico que más o menos es el más decente, digamos, en esta lucha que estamos dando, pues uno se guía por lo que sale en La Jornada, ¿no? Entonces, uno dice, no, pues qué bueno, la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME al promover una revisión adhesiva. Pero da la casualidad, yo leo el artículo y uno de los licenciados que en otra ocasión estará con nosotros, el licenciado Jorge Herrera, me dice: yo le sugiero que pida una copia de la revisión adhesiva para ver qué tiene, porque una revisión adhesiva es en sentido contrario. Entonces dijimos, sí, pedimos la copia. Quiero decirles que ningún diputado reparó en esto, ¿no? Pues como ya todos sabíamos que había 30 días para promover la controversia, que nada más se habían juntado 132 firmas, pues uno dice, ya no hay posibilidad de hacer controversia constitucional, ahí murió. Entonces, si el departamento jurídico de la Cámara de Diputados promueve la revisión adhesiva y la nota de La Jornada dice que la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME con la revisión adhesiva, pues ahí pasa ya. Pues no. Pedimos al departamento jurídico de la Cámara de Diputados una copia de la revisión adhesiva, la revisamos con mucho detalle y vimos que efectivamente pues es como llamar vulgarmente una puñalada por la espalda al ESME, era todo lo contrario. Esa noche ya en la madrugada estuvimos revisando detenidamente y no, era una situación muy grave, porque yo entiendo que la táctica del gobierno federal era esta. El gobierno promueve la extinción de luz y fuerza del centro, el poder ejecutivo. La Cámara de Diputados, a través de su departamento jurídico,
en esa revisión adhesiva manifiesta que no se debe amparar al ESME y se debe sobreseer su caso, es decir, lo mismo que decía la juez. Y entonces ya son dos poderes: el poder legislativo, que no promovió controversia constitucional, y más aún si adhiere a argumentos en contra del ESME, entonces el poder judicial diría, bueno, pues si hay compatibilidad de criterios entre el ejecutivo y el legislativo, pues nosotros nos vamos por la misma línea, ¿no? Pues no. Esto motivó que habláramos con el diputado Alejandro Encinas. Él nos pidió que acudiéramos a una reunión de la Junta de Coordinación Política. En esa reunión se invitó al personal del Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados y dimos un debate. Esto concluyó en que no tuvieron argumentos para refutar lo que nosotros explicamos y hicieron lo que se llama un desistimiento, pero parcial. O sea, el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados, ante la presión que hicimos, elaboró un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir: nos desistimos de estas frases, una de las más duras. Pero no fue un desistimiento total, fue un desistimiento parcial. Ya eso fue un paso adelante. No conformes nosotros con estos, insistimos ahora no solamente que se hiciera el desistimiento total, sino que se sancionara a los funcionarios de la Cámara de Diputados que, al margen de los diputados, habían promovido esa revisión adhesiva. Al margen de los diputados, entre comillas, porque estamos seguros que ellos no se movieron si no reciben una instrucción, por lo menos del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es del PAN y es el exgobernador de Jalisco, ¿no? Ramírez Acuña. Bueno, insistimos en esto, se formó una subcomisión de la Junta de Coordinación Política, en donde estuvo Gil, el que ahora es subsecretario de Gobernación, estuvo el diputado de Jalisco del PT, el compañero Ibarra, y un servidor, aunque no formo parte de la Junta de Coordinación Política, me incluyeron ahí. Y al final el acuerdo fue desistimiento total de la revisión adhesiva. Esta fue enviado el oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 6 de abril y consideramos que eso fue un éxito importante porque no liga ya formalmente a la Cámara de Diputados con la idea y con los mismos argumentos que planteó Calderón para liquidar Luz y Fuerza del Centro. Hasta ahí. Quiero decirles sobre este punto que en la Cámara de Senadores sucedió algo parecido, pero ahí ningún senador se dio cuenta hasta el mes pasado, hasta mayo. Y entonces pues nos comentaron cómo habíamos hecho nosotros el procedimiento, ya lo comentamos con ellos están ya en vías de corrección. Esto es importante porque de esta forma aislamos la acción del gobierno, o sea, del titular del Ejecutivo, del espurio Calderón, y no la vinculamos con un complemento y una complicidad de la Cámara de Diputados. Bueno, pero en ese proceso, el licenciado Herrera, que les comento, empezó a analizar detenidamente lo que llamamos jurisprudencia. Entonces, normalmente, en general, los ciudadanos sabemos que las leyes están, la ley máxima es la Constitución, la Carta Magna, y de ahí se derivan una serie de leyes. Y pensamos que pues ahí concluye todo, pero no. Hay otro elemento de carácter jurídico importante, que es lo que se llama la jurisprudencia. O sea, una jurisprudencia, de manera sencilla, es que cuando se emiten 5 sentencias en un mismo sentido por distintos jueces, eso crea jurisprudencia, o sea, se hace ley. Entonces, viendo la jurisprudencia, que no está ni en la ley ni en la Constitución, observamos lo siguiente. Primero, que en casos similares, cuando el titular del Ejecutivo emita un decreto, pero durante la emisión del decreto se cometan omisiones,